En 2011, el Poder Reformador de la Constitución determinó un modelo distinto de relación entre el orden jurídico nacional y el derecho internacional, a partir del cual el principio de supremacía debe ser actualizado y reinterpretado, me refiero a supremacía constitucional, a efecto de adecuarlo a una nueva realidad, una realidad en la que, y voy a leer textual lo que nos dice César Astudillo, la diversidad y la pluralidad de fuentes ha transformado radicalmente la función de la Constitución, convirtiéndola de fuente única y exclusiva de derechos en fuente de reconocimiento de distintas fuentes de derechos. De esta forma, más allá de enfoques restrictivos o de interpretaciones jerárquicas, normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos se diluyen en un todo que debe ser entendido, interpretado y aplicado holística y hermenéuticamente, siempre en beneficio de la persona y de sus derechos. Creemos que esa es la esencia que está inscrita en el primero constitucional. En ese contexto, comparta con nosotros, por favor, una reflexión sobre la forma en la que entiende y, por lo tanto, sobre la forma en la que interpretaría y aplicaría, en caso de ser electo como ministro, el principio de supremacía constitucional a la luz de la nueva realidad que priva en nuestro país a partir de esta reforma constitucional. Bueno, esa es una. Hay en los documentos que usted nos integró y por lo tanto también me congratulo coincidir con compañeras y compañeros que me han antecedido en la voz, particularmente el que tiene que ver con el ensayo en el que exponga, que tiene que ver con los retos de la justicia constitucional en México y cómo estos deben ser atendidos. A mí me gusta mucho la introducción que hace en el documento, en donde refiere que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, de juicio y amparo y la adopción del nuevo sistema penal acusatorio, entre otras, están transformando profundamente las relaciones del Estado mexicano con los ciudadanos, tanto en el plano individual y colectivo, y señaladamente las obligaciones de aquel tiene que asumir para lograr los objetivos establecidos por el Congreso, por el Constituyente Permanente. Y señala usted, aunque no es una tarea exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, sí corresponde al máximo tribunal del país orientar y conducir estas profundas transformaciones en su calidad de intérprete y garante del texto constitucional. En el documento, en su parte 3, que tiene que ver con las transformaciones relativas al sistema federal, refiere que el Poder Constituyente ha aprobado la introducción a nuestro orden jurídico de leyes generales que denomina, que usted denomina como tercera generación. Bueno, yo pienso que son, que establecen reglas y procedimientos, habría cómo hacer la interpretación, pero usted señala que estas leyes tienen un impacto en sus respectivas jurisdicciones y además señala de manera particular las leyes que por excepción de la Constitución, y eso me importa mucho que nos dé su opinión sobre aquellas leyes en las que se definen o contienen tipos penales, particularmente las del 73, la fracción 21, en materias como tortura, secuestro, delitos electorales, justicia para adolescentes, en conflicto con las leyes penales, delitos de tortura, delincuencia organizada, en fin. Y en su ensayo señala que esto nos lleva a tener, dice usted de manera textual, un régimen competencial confuso y complicado. Y lo remarco porque cuando discutimos, sobre todo cuando estamos definiendo el tipo penal, ahora redefiniendo, revisando el tipo penal, por ejemplo, en materia de trata,
o cuando estamos definiendo el tipo penal ahora mismo sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o en el caso de desaparición forzada o desaparición en particulares, por mencionar las discusiones que en este momento tenemos, o las que tuvimos respecto cuando diseñamos y aprobamos la ley sobre delitos electorales, o lo que estamos discutiendo alrededor del sistema de justicia para adolescentes en conflicto con las leyes penales, es verdad que tenemos retos porque, como usted mismo decía, quizás impera mucho la ortodoxia, ¿no? Y entonces a mí me importa mucho que nos comente cuáles serían los elementos para formar un criterio claro sobre la ubicación jerárquica de dichas normas que facilite su interpretación y aplicación. Permítame, por lo demás, también preguntarle que con este nuevo diseño institucional que usted dice, redimensiona la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el órgano garante del sistema de controles y contrapesos del poder público, ¿de qué manera su candidatura y eventual elección garantizaría los principios de autonomía, imparcialidad e independencia imprescindibles en la configuración del Poder Judicial de la Federación, que asegure los derechos humanos frente a los poderes públicos, pero también privados? Y la última pregunta. Menciona usted también en su ensayo la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos relacionados con la protección al medio ambiente, como derechos hasta hace poco considerados, y usted dice entre comillas, como anhelos o derechos programáticos. Me gustaría saber cómo hacerlos exigibles, efectivos en el plano fáctico, particularmente cuando son grandes empresas quienes transgreden dichos derechos. Por sus contestaciones, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz el compareciente para la respuesta. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Me hizo usted reflexionar porque efectivamente cuando sostenemos que la Constitución es garante de la supremacía constitucional, tiene usted razón. Hoy en día, y conforme al nuevo texto del artículo 1 constitucional, la Suprema Corte es garante del bloque de constitucionalidad. Entiendo que a la Suprema Corte de Justicia no le gusta la denominación bloque, sino sistema de regularidad constitucional. Yo me referiría al bloque porque así lo identificamos y por lo pronto es más sencillo para mí. Tiene usted toda la razón, porque, mire, senadora, para los abogados esta es una etapa sumamente interesante y donde efectivamente hay que romper ortodoxias. ¿Por qué? Porque con la modificación al artículo 1 y después con la jurisprudencia, la jurisprudencia del caso Radilla, es una auténtica revolución jurídica para nosotros los abogados, una auténtica revolución jurídica porque rompe todo el esquema, digamos, constitucional y jurisprudencial y que nos facilitaba mucho la interpretación, senadora, porque solamente en una pirámide kelseniana pues íbamos nada más verificando desde esa pirámide la Constitución, tratados internacionales, leyes federales, hoy en día también las leyes generales que se agregan, etcétera. Y de repente, con la modificación al artículo 1 y con la sentencia 912, diagonal 2011, la sentencia caso Radilla, hay un cambio fundamental y se rompe o se anula esta jerarquía para prever que en materia de de derechos humanos, los tratados internacionales y la Constitución no hay prevalencia uno sobre otro.
y que incluso cuando se interprete la Constitución mexicana confrontada frente a un tratado internacional en materia de derechos humanos, debemos aplicar el principio pro persona, es decir, valorar cuál de los dos es más benéfico para la persona, y ese es el que aplica. Y luego se hizo más complicado, muy interesante, pero mucho más complicado, porque también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entran a este bloque de constitucionalidad. Y como podrá usted ver, por lógicamente toda esta nueva fuente de protección de derechos humanos sin jerarquía, pues resulta complicada, pero hoy en día me parece que es muy clara con la aplicación del principio pro persona. Y luego se agregó el control difuso. El control difuso, que por jurisprudencia no estaba aceptado en nuestro régimen constitucional, por lo que solo existía un control concentrado. No voy a ahondar mucho, es el control que permite expulsar una norma del orden jurídico, y que estaba reservado a la Suprema Corte de Justicia y a los tribunales encargados de justicia constitucional. Hoy, con el control difuso, además, esta interpretación o este nuevo sistema de interpretación, más la posibilidad para cualquier tribunal en este país de dejar de aplicar una norma, pues definitivamente es primero que nada un avance cualitativo gigantesco, pero un reto para los juzgadores. Yo le diría que no importaría aquí mi interpretación. El artículo primero es muy claro, ahí está previsto el bloque de constitucionalidad, lo refuerza la sentencia del caso Radilla, y es el nuevo marco al que tendremos que sujetarnos todos los juzgadores en el país. Después me pregunta usted, vamos a la parte de leyes generales. Aquí también se establece, se tuvo que, por la proliferación precisamente de las leyes generales, surgió la duda dónde se ubican, porque teníamos la Constitución, tenemos después los tratados y fuera de derechos humanos. Desde luego que una ley general, senadora, como cualquier otra ley, está en materia de derechos humanos, pues a la hora de cualquier impugnación por derechos humanos se sujeta al bloque de constitucionalidad. En eso no hay discusión. En materia de derechos humanos aplica el bloque constitucional, y así debe de ser, de bloque de constitucionalidad, y así debe de ser interpretado. Pero desde yo, efectivamente, en ley general, los últimos criterios todavía no claros, porque no hay definitividad ahí de la Suprema Corte en cuanto a si una ley general está por encima de una ley federal. Lo había dicho en una sentencia, pero tampoco es jurisprudencia y no está del todo claro la ubicación de la ley general respecto de las leyes federales. Para los derechos económicos, sociales, culturales y de medio ambiente, cómo hacerlos efectivos en el plan práctico. No sé si usted supo, senadora, hace poco la Corte resolvió un amparo sumamente interesante en esa materia, en donde los quejosos argumentaron la suspensión o la interrupción que hizo la Secretaría de Salud de la construcción de un hospital para pacientes de VIH, bajo el argumento de una restricción presupuestaria, precisamente, ¿sí? Y
Y en ese caso, la argumentación presupuestaria no fue suficiente, porque lo que desde luego presentan los quejosos en su demanda, y me pareció sumamente interesante, fue la comparación con el presupuesto global de la Secretaría de Salud. Es decir, hay cancelación de un pabellón especializado, pero a la luz de la, comparación del presupuesto global, a juicio de los quejosos, no se justificaba. La Suprema Corte de Justicia no llegó al punto de ordenar un destino específico o una obra pública. Creo que en este punto es correcto. Es decir, la sentencia no dijo constrúyase el hospital. Pero lo que sí señaló como una obligación de la Secretaría era de garantizar la atención especializada y la provisión de medicamentos de acuerdo exactamente con los protocolos recomendados para este tipo de enfermedad. Yo aquí veo un paso muy grande, por ejemplo, en esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia, a hacer efectivo, insisto, un derecho que en otros tiempos hubiera sido impensable. ¿Sí? O que con la simple argumentación de la autoridad de que no hay recursos suficientes, se hubiera declarado o se hubiera señalado que no, la justicia de la Unión no ampara y protege. En esta ocasión la sentencia es: la justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos y dicta una orden a la autoridad administrativa para que se haga efectiva esta atención en los términos no que decida la Secretaría de Salud, sino los protocolos médicos para este tipo de atención. Sí hay un principio de progresividad en el cumplimiento de estos derechos económicos, sociales y culturales, senadora. La diferencia es que progresividad no debe de significar solo expectativa, es decir, ahí lo voy realizando, la autoridad lo va realizando, sino que en mi concepción, para dar concreción jurídica a estos derechos, como en este caso, es que la autoridad demuestre qué recursos está destinando y cuáles son las acciones públicas concretas que está realizando para proteger y hacer efectivo el derecho que se argumenta está siendo inculcado. Y yo creo que esa es la diferencia, tanto por acción como por omisión, es decir, qué es lo que no has hecho. Y creo que esto es un gran paso, porque en mi punto de vista puede reclamarse también el incumplimiento de esa sentencia si una vez que la Suprema Corte ha establecido exactamente qué parámetros deben cumplirse para el incumplimiento, el no cumplir los mismos puede dar lugar al incidente de incumplimiento de sentencia, que hoy en día también aquí ya cambió. Recordará usted, senadora, cuando antes era un verdadero calvario el hacer cumplir una sentencia de amparo. Hoy en día hay un primer requerimiento al servidor público responsable, el siguiente es para el superior jerárquico y después se abre el incidente de incumplimiento. El incidente de incumplimiento es llegar a la Corte y tiene que haber forzosamente una sanción que puede llegar hasta la destitución. Creo que ahí también hay un paso fundamental y muy importante. Gracias, senador. Muchas gracias. Senadora de la Peña.